Bien, podemos ver otro ejercicio más sobre esto. Este sí es un ejercicio súper. Miren ustedes, nos dice un cilindro hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad. Ahí está un cilindro de aluminio, ¿no? Esta parte de blanco debería ser aluminio de 20 centímetros de profundidad. Tiene una capacidad interna de 2 litros a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, a 20 grados centígrados puede entrar 2 litros. Se llena por completo con trementina a 20 grados centígrados también. Es decir, lo llena con trementina a 20 grados centígrados, o sea, con 2 litros, ¿no? Como si su capacidad es 2 litros, pues lo llena por completo, va a ser 2 litros de trementina. Después, eh, y el cilindro de aluminio se calienta a fuego lento, bueno, se calienta, ¿no? Hasta 80 grados centígrados. Bien, entonces este cilindro se va a calentar hasta 80 grados centígrados. Después, nos da la pregunta, ¿cuánta trementina se desborda? Es el inciso A. Inciso B, ¿cuál es el volumen de la trementina restante del cilindro a 80 grados centígrados? Inciso C nos dice si la combinación con esta cantidad de trementina restante, ¿no? Lo que queda después de estar a 80 grados centígrados, se enfría a 20 grados centígrados, ¿qué tan bajo del borde del cilindro retrocede a la superficie de la trementina? Bien, este es un ejercicio súper interesante, tipo ejercicios de examen siempre. Nos dice, bueno, vamos a interpretar. Datos iniciales. Nos dice que a 20 grados centígrados, este cilindro de aluminio, ¿no es cierto? Es un cilindro de aluminio, tiene una altura de 20 centímetros y una cantidad de volumen que puede soportar de 2 litros y se lo llena de trementina. El inciso A nos dice cuánta trementina se va a desbordar. Si es que la temperatura final es de 80 grados centígrados, sí, y la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Entonces la variación es 60 grados centígrados, ¿no es cierto? 80 menos 20, 60 grados centígrados. Bien, para el cilindro vamos a utilizar coeficientes de dilatación volumétrico, o sea, betas, ya betas. Bien, para el cilindro de aluminio, el beta es lo mismo que 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Bien, y aquí el coeficiente de dilatación lineal alfa dice que para el aluminio es 24 por 10 a la menos 6, pero como estamos trabajando en volumen, pues 3 veces, ¿no? En 3 veces coeficiente de dilatación lineal. Esto va a ser el coeficiente de dilatación volumétrico, 3 por 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Para la trementina, esto sale de tablas, miren ustedes, para la trementina igual está arriba. Para la trementina debe estar aquí. El coeficiente de dilatación volumétrico es 9 por 10 a la menos 4. Entonces aquí está. Para la trementina es 9 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Listo. Después, la variación de volumen es, bueno, la variación de volumen es beta por volumen inicial por variación de temperatura. ¿Ven ustedes? Variación de volumen es, este 3 alfa es beta, les había dicho también, ¿no es cierto? 3 alfa es lo mismo que beta por volumen inicial por variación de temperatura. Entonces, es lo que estamos utilizando aquí. Ya, entonces ahí hemos ido identificando todas las cosas que tenemos, ¿no? Todos los datos y cosas posibles. Nos dice el inciso A cuánto trementina se va a desbordar. Es decir, como la variación de temperatura va a ser de 60 grados centígrados, es decir, va a incrementar la temperatura, este cilindro se va a expandir, ¿no es cierto? Este cilindro se va a expandir, pero la trementina se va a expandir mucho más. Entonces, pues como la trementina se va a expandir mucho más, va a rebalsar, ¿no es cierto?, del cilindro, va a rebalsar. ¿Y cuánto volumen va a rebalsar? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Cuánta trementina se desborda? Bien, entonces podemos utilizar esta fórmula de variación de volumen. El volumen final, en este caso yo creo que esto es, bueno, sí, para el cilindro, va a ser igual al volumen inicial del cilindro más la variación de volumen del cilindro. ¿No es cierto? Esto viene de aquí. Miren ustedes, la variación de volumen es pues volumen final menos volumen inicial. De aquí me despejo el volumen final. Volumen final va a ser lo mismo que volumen inicial, ¿no es cierto? Lo mando hasta al otro lado a sumar más esto. Pero esto es pues la variación de volumen, variación de volumen. Entonces, bueno, eso nomás es. Entonces, el volumen final del cilindro va a ser volumen inicial más la variación de volumen. Después, para la trementina igual, el volumen final de la trementina va a ser volumen inicial de trementina más variación de volumen, pero de la trementina. Bien, el cilindro y la trementina no van a tener la misma variación de volumen, ya que sus coeficientes beta no son lo mismo. ¿Ok? Después, el volumen derramado, aquí el volumen desbordado, va a ser lo mismo que la variación de volumen de la trementina menos la variación de volumen del cilindro. Bueno, ¿por qué viene dado esto? A ver, ¿cómo podemos hacer el análisis? Aquí el directo lo ha anotado la fórmula, pero ¿de dónde viene ese análisis? Miren ustedes, el volumen final del cilindro va a ser este, ¿ok? Y el volumen final de la trementina va a ser esto. Bien, entonces como estamos viendo de sus coeficientes beta que la trementina se va a expandir mucho más que el cilindro, entonces podemos hacer la diferencia. El volumen final de la trementina es esto, entonces el volumen final va a ser volumen final, volumen inicial más variación de
volumen de trementina. Esto va a ser el volumen final de la trementina. Pero a esto le voy a restar el volumen que sí va a aguantar el cilindro. Este va a ser el volumen que va a aguantar el cilindro a 80 grados centígrados. Perdón, así, a 80 grados centígrados. Entonces, esto le voy a restar este volumen final del cilindro. Va a ser volumen inicial más variación de volumen de cilindro. Aquí, como el volumen inicial del cilindro y el volumen inicial de la trementina es el mismo, pues esto con esto se van a cancelar. Y finalmente me va a quedar que el volumen derramado va a ser variación de volumen de trementina menos variación de volumen de cilindro. Ahí está. Bien, ustedes de ahí es de donde viene esta fórmula. Simplemente es una diferencia entre esto y entre esto. Bien, entonces eso va a ser el volumen derramado. Ya está. Y la variación de volumen de trementina es el beta de la trementina por volumen inicial por la variación de temperatura. La variación del volumen del cilindro es beta del cilindro por volumen inicial por variación de temperatura. Y listo, todos estos son datos. Volumen inicial es el mismo para ambos. Puedo factorizar, variación de temperatura factorizo. Y me queda beta T menos beta del cilindro. Y listo, ya todos son datos, ¿no? Aquí ya directamente les he puesto la respuesta, pero pueden verificarlo. El beta de la trementina es 9 por 10 a la menos 4. Estamos grabando. Entonces, el beta del cilindro es 3 por 24 por 10 a la menos 6. Después, volumen inicial es 2 litros y variación de temperatura es 60 grados centígrados. Todos son datos, meten a la calculadora y el volumen derramado o volumen desbordado va a ser 0.09936 litros. Eso sería la respuesta al inciso A. Hasta aquí, eso sería la solución al inciso A. El inciso B nos dice, ¿cuál es el volumen de la trementina restante en el cilindro? Bueno, aquí tal vez está otro gráfico. Sí, ¿no? Aquí está otro gráfico. Miren ustedes, el cilindro tenía un volumen inicial a 20 grados centígrados, pero luego se ha incrementado la temperatura a 80 grados centígrados. Entonces el volumen de esto ha aumentado, ¿no? Es más grande, tiene un volumen 2. Bien, ¿y cuál va a ser el volumen 2? Un volumen más grande. Pues bueno, eso va a ser lo mismo que el volumen inicial. En este caso estoy analizando para el cilindro. Volumen inicial más la variación de volumen de cilindro. Aquí, volumen inicial del cilindro a 20 grados centígrados es 2 litros. Y pues, pero pues gracias al incremento de temperatura, hemos pasado de 20 a 80, pues va a incrementar el volumen del cilindro. Y eso va a ser lo mismo que beta por volumen inicial por variación de temperatura. Beta del cilindro es esta, 3 por 24 por 10 a la menos 6. Aquí está, ¿no es cierto? 3 por 24 por 10 a la menos 6, el beta del cilindro. Y el 2 es el volumen inicial del cilindro y el 60 es la variación de temperatura. Ahí está. Y listo. Eso nomás es. Entonces el volumen 2, el volumen final del cilindro a 80 grados centígrados es 2 por 0,00864 litros. Esto es muy parecido a 2,01 litros. Ese sería el volumen del cilindro, un volumen 2 del cilindro a 80 grados centígrados. Pero este volumen final del cilindro va a ser lo mismo, el mismo volumen, o sea, este cilindro va a tener este volumen, 2,01 litros. Pero dentro de este cilindro va a haber también trementina a 80 grados centígrados, que va a tener un determinado volumen. Y como el cilindro y la trementina están en lo mismo, van a tener la misma cantidad de volumen. O sea, como el cilindro aguanta 2,01 litros y dentro del cilindro hay trementina todo lleno, entonces también va a haber un volumen de trementina de 2,01 litros. Por tanto, finalmente, el volumen de la trementina a 80 grados centígrados dentro del cilindro va a ser lo mismo que el volumen del cilindro a 80 grados centígrados. Es decir, el volumen restante de la trementina va a ser 2,01 litros. O sea, a 80 grados centígrados va a haber 2,01 litros de trementina dentro del cilindro. Miren ustedes, a 20 grados centígrados había 2 litros de trementina, pero ahora a 80 grados centígrados hay 2,01 litros de trementina. ¿No? Entonces, esta nomás es la respuesta al inciso B. Hasta aquí, vamos al video. Bien, el inciso C nos dice que si esta combinación, que está a 80 grados centígrados, este cilindro y la trementina a 80 grados centígrados, se vuelve a enfriar a 20 grados centígrados, ¿cuál va a ser la altura H desde la superficie del cilindro, perdón, desde el cilindro hasta la superficie de la trementina? ¿Cuál va a ser esta altura H? Es lo que nos pide el inciso C. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren ustedes, como a 20 grados centígrados teníamos un volumen de trementina de 2 litros y hemos incrementado la temperatura a 80 grados centígrados, pues trementina se ha desbordado, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad se ha rebalsado? Pues se habrá rebalsado si el volumen final era... ¿Dónde está? Mm, bueno, no sabemos qué cantidad de trementina se ha rebalsado, ¿no? No hemos calculado eso. ¿Cuál es el volumen de la trementina restante? Bien, si yo quiero saber qué cantidad de trementina se ha rebalsado, tendría que calcular el volumen final de trementina. Es decir, a ver, lo voy a explicar aquí.
el volumen final de trementina a 80 grados centígrados va a ser lo mismo que el volumen inicial de trementina también. Esto es 2 litros, ¿no es cierto? Había 2 litros de trementina, más el beta de la trementina por el volumen inicial de la trementina por la variación de temperatura. Bien, entonces el beta de la trementina, conozco todo esto, conozco. Entonces puedo conocer el volumen final de la trementina, ¿no es cierto? Eso puedo conocer. Pero de esto, pues, se va a rebalsar. Esto, ¿qué tal si sale 2,03, digamos, 2,03 litros? Pero de esto se va a rebalsar una cantidad de trementina y lo único que va a quedar aquí dentro va a ser 2,01 litros de trementina. O sea, se estaría rebalsando 0,02 litros. ¿No es cierto? Entonces, esto lo pueden obtener ustedes metiendo datos aquí. No estoy seguro que les dé esto, ¿no? Les va a salir un valor, pero pues eso va a ser el volumen final de la trementina y el volumen restante sería este. Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser la cantidad de trementina que se ha desbordado, ¿no? Que se ha rebalsado. Entonces, esa cantidad de trementina que se ha rebalsado es una cantidad, digamos, ¿no? Es una cantidad de líquido que se ha rebalsado. Pero ahora, cuando volvamos a otra vez de 80 grados centígrados a 20 grados centígrados, pues como se ha rebalsado algo, el cilindro va a volver a tener 2 litros de volumen, porque a 20 grados centígrados el volumen del cilindro es 2 litros. Pero la trementina ya no va a estar al ras, porque a 80 grados centígrados ya se ha rebalsado algo de trementina, ¿no es cierto? Entonces se va a contraer la trementina, pero se va a contraer más, porque no es lo suficiente para llenar todo el cilindro, ya que se ha rebalsado hace rato, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser esta altura H? Esa es la pregunta que nos hace el ejercicio. Entonces, ahí está la solución. A 20 grados centígrados, el volumen del cilindro es 2 litros. Claro, pues porque aquí está, miren ustedes, a 20 grados centígrados, el volumen del cilindro es 2 litros. Después, la variación de temperatura será de la siguiente manera. Aquí está. De 80 grados centígrados estamos pasando a 20 grados centígrados. Es decir, la variación de temperatura va a ser negativo. Temperatura final menos temperatura inicial. 20 menos 80, negativo 60 grados centígrados. Después, el volumen 3. El volumen 3 aquí es el volumen de la trementina restante en el cilindro. Y va a ser en el cilindro a 20 grados centígrados. Entonces vamos a pasar de esto. Miren ustedes, a 80 grados centígrados teníamos un volumen de la trementina que es 2,01 litros. Entonces, eso sería 80 grados centígrados. Entonces, a 80 grados centígrados tenemos un volumen de 2,00864 litros de trementina. Pero a esto lo vamos a afectar con la variación de volumen gracias a esta variación de temperatura. Entonces, la variación de volumen es beta por volumen inicial por variación de temperatura. El beta de la trementina es 9 por 10 a la menos 4. El volumen inicial, en este caso, la condición, bueno, el estado inicial va a ser a 80 grados centígrados. Y a 80 grados centígrados, el volumen de la trementina es 2,00864. ¿No es cierto? Esto es lo mismo que esto. Y la variación de temperatura en este caso es negativo. Estamos pasando de 80 a 20. Negativo 60 grados centígrados. Metiendo todo esto a la calculadora, el volumen 3 había sido 1,917 litros. Esto va a ser el volumen restante de trementina a 20 grados centígrados. Es decir, eso va a ser, el volumen 3 va a ser 1,9 litros y el total del cilindro es 2 litros, ¿no? Entonces, eso no va a ser eso. Ahora, pues, para calcular la altura H es netamente geometría. Miren ustedes, el volumen del cilindro vacío es el volumen del cilindro menos el volumen restante de trementina. Bueno, a ver, el cilindro tiene una parte vacía, ¿no es cierto? Y eso es lo que estoy diciendo aquí. El volumen del cilindro vacío va a ser lo mismo que el volumen total del cilindro, es 2 litros, menos el volumen restante de trementina, o sea, el menos esta cantidad de líquido, ¿no? Entonces, ahí está, el volumen vacío va a ser lo mismo que el volumen del cilindro menos el volumen restante de la trementina a 20 grados centígrados. El volumen vacío va a tener unas dimensiones. Va a tener una base circular y una altura h. Va a ser pi por radio al cuadrado por altura h. Menos volumen del cilindro es 2 litros, volumen del restante de trementina es 1,90017. Ahí está. Después, ¿qué más? Aquí estoy haciendo la diferencia. Esto en litros, ¿no? Esto está en litros. Después, ¿qué más estamos haciendo? Aquí. Además, pi por radio al cuadrado es... sí, también. Esto es unidades, son 2 litros, ¿no? Entonces, si yo quiero el volumen total del cilindro, va a ser aquí pi por radio al cuadrado por la altura total del cilindro. La altura total del cilindro a 20 grados centígrados es 20 centímetros. Entonces, esto dice que va a ser 2 litros. Bueno, las unidades habría que revisar aquí, ¿no? Hay que recordar que el volumen del cilindro es base, área de la base por la altura. Bueno, aquí hay que interpretar bien todos estos detalles. No me está convenciendo mucho. A ver, radio al cuadrado. Aquí estoy despejando el radio al cuadrado. Lo estoy poniendo aquí. Me queda finalmente H solo. Litros, litros. Las unidades. Aquí hay que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Por qué aquí estoy poniendo que las unidades va a ser litro? Bueno, todo eso podríamos ir revisando, ¿no?
Eso lo he hecho el anterior semestre con el otro curso, pero pues, bueno, tal vez lo hemos hecho muy directo. Hay que analizar esto, porque aquí las unidades en litros no me puede dar directamente así nomás. Bien, aquí va a ser área de la base. Pi por radio al cuadrado es el área de base por la altura. Trabajaremos en metros. 20 centímetros en metros es 0,2. 0,2 metros. Y el resultado de esto me tendría que dar 2 litros. Pero 2 litros en metros cúbicos es 2 sobre 1000. Y no es cierto, ya que en un litro, bueno, aquí podríamos hacer igual factores de conversión. ¿No? Estamos grabando, a ver. Sí, estamos grabando. Entonces aquí 2 litros. Aquí podemos hacer, bueno, no era dividir, era multiplicar. A ver, tenemos 2 litros. Pero sabemos que en 1000 litros, ahí está, sí es dividir. En 1000 litros hay un metro cúbico. Ya, entonces, de aquí, pi por radio al cuadrado multiplicado por 0,2 metros es lo mismo que 2 sobre 1000. Y ahora sí, aquí está en metros cúbicos. Listo, de aquí podemos ver que este metro lo voy a pasar a dividir, me va a quedar metro cuadrado nomás. Van a ser unidades de área. Bueno, y así podríamos ir siguiendo, verificando cada una de estas cosas, ¿no? O bien podríamos trabajar nomás con sus unidades, así como están aquí. ¿No? Entonces, todo de acuerdo a lo que nos convenga, ¿no? No hay que siempre complicarse, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. Bueno, aquí estamos haciendo unas transformaciones para ver, interpretar y demás. Podríamos haber hallado el área de la base, ¿no? Esto lo mando a dividir, ya hallo el área de la base y demás. Pero ¿será necesario? De hecho, no parece tan necesario, ya que miren ustedes. Bueno, volviendo a esta relación. Esto es el volumen del cilindro. Base, área de la base, pi por radio al cuadrado por la altura, 20 centímetros. Bien, aquí quizás estamos mezclando unidades, pero el resultado nos va a dar 2 litros. Esto, si quieren, lo expresan en metros cúbicos. La cuestión es que si mantenemos anotadas sus unidades, no nos va a perjudicar, ya que miren ustedes, de aquí me despejo radio al cuadrado, esto y esto lo mando a dividir, me va a quedar 2 litros. No se olviden, ya que esto no está en metros cúbicos, entonces hay que anotar siempre su unidad. 2 litros dividido entre pi por 20 centímetros. Igual aquí no está el metro, no está en unidades del sistema internacional, hay que mantener nomás sus unidades. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué despejados radio al cuadrado? Para reemplazar, pues aquí, ¿no? Aquí, reemplazando aquí radio al cuadrado, va a ser pi por radio al cuadrado, pues radio al cuadrado es esto. Otra vez, sus unidades no hay que olvidarse de anotar. ¿Está bien? Después, aquí la altura h, ahí nomás lo dejo. Aquí, igual, sus unidades. El volumen del cilindro lo he puesto 2 directo, pero esto tiene sus unidades, está en litros. El volumen restante de trementina en el cilindro a 20 grados centígrados es esto, pero esto está en litros. Miren ustedes entonces en litros. Y aquí, ¿por qué no lo he transformado a unidades del sistema internacional? Porque miren ustedes aquí litro con este litro se van a cancelar, pi con pi se cancela y finalmente me quedan unidades de centímetro. Esto al pasar a multiplicar me va a quedar en centímetros. Listo, entonces miren ustedes, todo se ha simplificado. No ha sido necesario llevarlo siempre a metros cúbicos, hallar el valor exacto del radio, no ha sido necesario. Simplemente que ya hemos visto que trabajando así todo se cancela y demás. Y finalmente la altura h, esto lo manda a multiplicar, esto lo manda a dividir. La altura h había sido 0,9983 centímetros. ¿Por qué me ha quedado centímetros? Porque pues este centímetros, que estas unidades que tienen sus 20 centímetros han pasado al otro lado a multiplicar y las unidades también se han pasado al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces por eso me ha quedado centímetros directo. ¿No es cierto? Entonces a veces no es necesario siempre llevar todo a unidades del sistema internacional. Bien, entonces esta altura h había sido casi un centímetro, ¿no? Casi. Bueno, prácticamente sí, 99. Esta alturita h había sido casi un centímetro. No es en realidad 0,9983 centímetros. Esta es la altura h. Bien, entonces eso sería la respuesta al inciso C. Es mucho para pensar, ¿no? Hay que darse ideas, y siempre cuando todo tenga sentido, siempre. Aquí tal vez no parezca tener mucho sentido, porque ya que, claro, este es el cálculo de un volumen, pero lo estoy poniendo en litros. Pero usualmente se trabaja en unidades del sistema internacional. Pero si no, no también. Hay que tener cuidado en respetar siempre las unidades. Si no voy a trabajar en unidades del sistema internacional, hay que anotar siempre las unidades. Miren ustedes, en todo caso, en todo momento, siempre no lo dejo de anotar el litro. Ahí también el litro, centímetros también ahí abajo. ¿No? Entonces, la respuesta había sido esta. Bien, también se puede resolver esto haciendo una relación de volúmenes y demás, pero este yo creo que es el análisis más interesante, ¿no? Así, para no hacerlo de forma tan mecánica. Pero bueno, hasta ahí sería la respuesta al inciso C. Hasta aquí. Bien, entonces habiendo terminado ya la parte de dilatación y contracción, gracias a una variación de temperatura, podemos entrar a esta parte de la teoría, ¿no? De calor. ¿Qué es el calor? Bien, entonces aquí se los he puesto recortes del libro de Serway. Bien, en el Serway está súper la teoría. Yo les diría que si quisiesen aprender por su cuenta, digamos, un poquito de autodidactas, perdón, el Serway tiene bastante teoría, teoría súper, súper interesante, la ley cero de la termodinámica, las escalas de temperatura.
El extraño comportamiento del agua debe estar por aquí también. Miren ustedes el extraño comportamiento del agua. Eso es interesante que analicemos, ya que, bueno, así Tomás, antes de pasar al otro que quería entrar, analizaremos este extraño comportamiento del agua. Miren ustedes, dice que a mayor temperatura, pues la densidad debería variar, debería disminuir, ¿no es cierto? Ya que pues a mayor temperatura el volumen también, eh, el volumen también incrementa, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos estado viendo. Pero, y como el volumen incrementa, entonces la densidad disminuye, ¿no es cierto? Como es la misma masa, recuerden ustedes, la densidad es lo mismo que masa sobre volumen. La densidad y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, pues a mayor volumen va a haber menor densidad, ¿no es cierto? Entonces es lo que estoy anotando aquí. Miren ustedes, entonces a mayor temperatura debería haber menor densidad y eso es lo que muestra el gráfico. Este es el gráfico de temperatura versus densidad del agua. Entonces, miren ustedes, a mayor temperatura la densidad cada vez va disminuyendo, ¿no es cierto? Pero existe un pedazo ahí, entre 0 y 4 grados centígrados. Sucede que entre 0 y 4 grados centígrados el agua se comporta de una forma interesante. Y pues ahí nos da a entender para los demás líquidos también. Miren ustedes, esta parte de aquí. Si nosotros tenemos agua, si nosotros tenemos agua, bueno, lo voy a dibujar de más oscuro para que se note. Si tenemos agua, un nivel de agua, y pues aquí lo disminuye su temperatura a unas temperaturas muy bajas, pues la parte de arriba se va a congelar, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de toda la vida, de películas, de todo lo que vemos, el agua en sus, no sé, en sus tuberías y en todo lado, a menor temperatura, y a menor de 0 grados centígrados, el agua se congela, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, a menor temperatura va a haber menor volumen, por tanto, mayor densidad. Pero miren ustedes, si aquí del hielo está a menor temperatura que aquí el agua, entonces su densidad debería ser mayor, ¿no es cierto? La densidad del hielo debería ser mayor, pero como su densidad del hielo es mayor que la densidad del agua, este hielo se debería hundir. ¿Y qué es lo que está pasando, no es cierto? Ese es un análisis que tal vez no, tal vez ya se le han hecho antes esa pregunta, ¿no? Si a menor temperatura la densidad es mayor, entonces este hielo debería tener mayor densidad que la del agua. Y si la densidad de este hielo es mayor que la del agua, ¿por qué no se hunde? ¿Por qué el hielo flota? ¿No es cierto? Entonces, ese es el extraño comportamiento que tienen los líquidos y pues utilizamos el agua para estudiar ese comportamiento. Miren ustedes, la curva de la temperatura versus densidad dentro del intervalo desde 0 a 4 grados ocurre algo interesante. A mayor temperatura, la densidad aumenta, es decir, el volumen disminuye. Y eso es interesante. Miren, en el agua, desde 0 a 4 grados centígrados, a mayor temperatura, el volumen disminuye. Y esto pues no, tal vez no tiene mucho sentido, ¿no? Ya que a mayor temperatura el volumen aumenta, se dilata, pero en los líquidos, en el agua, eso pasa, no pasa, en el intervalo de 0 a 4 grados centígrados. A mayor temperatura disminuye el volumen. Eso en el agua, miren ustedes, estamos viendo del gráfico. A mayor temperatura la densidad aumenta, por tanto el volumen disminuye. ¿No es cierto? En el intervalo desde 0 a 4 grados centígrados. Después ya se comporta normal, como cualquier otro sólido. Bien, entonces es por eso que el hielo flota, porque el hielo se encuentra en el intervalo de 0 a 4 grados centígrados, ¿no es cierto? Usualmente, pues 0 grados centígrados más o menos, ¿no? 0 a 4 grados centígrados. Entonces, en ese intervalo se encuentra el hielo y pues como como se encuentra dentro de este intervalo, la densidad del hielo va a ser menor que la densidad del agua. Es por eso que no se va a hundir. Y eso es una explicación de lo que se estudia aquí. Digamos, ¿qué tal si estamos en un río a 4 grados centígrados? Entonces la densidad del agua va a ser un gramo cada centímetro cúbico, pero la densidad del hielo a 0 grados centígrados va a ser 0,9. Entonces, pues, la densidad del hielo es 0,9 y la densidad del agua es 1. Entonces, como la densidad del hielo es menor que la del agua, pues no se va a hundir. Es el extraño comportamiento que tienen los líquidos, y en este caso estamos estudiando al agua. Es por eso que el hielo flota. ¿No? Entonces, es interesante que lo pueden ir viendo. Este es solamente como un apartado, ¿no? Tal vez en su laboratorio lo vean, o tal vez no también, pero pues tal vez pueden hacer el experimento. Es hielo y agua. No solamente necesitan hielo y agua y verificar este experimento. Entonces, es un experimento muy interesante que pues lo pueden encontrar aquí en el libro de Serway. Entonces, ahí está. Después también tiene aquí la descripción macroscópica de un gas ideal. Esto lo han visto en Química 1. Pues podríamos recordar si quieren la siguiente clase, es el pavo no es ratón. Después aquí también, ¿por qué en realidad, por qué esto ocurre? Y esto es un experimento que también tienen que hacer, ¿no es cierto? Creo que tienen que hacer un cohete y demás. Pero pues esto no les va a ayudar mucho, pero más su análisis químico. Más lo que les va a ayudar es ver sus videos de YouTube, ¿no? Y también el ángulo de inclinación. Necesito también me estaban preguntando, así cómo puedo hacer eso, ¿no? El ángulo de inclinación. Yo les recomendaría que sea 45 grados.
Y mientras mayor presión haya, mayor velocidad de salida también va a haber. Bien, pero me estoy desviando de lo que estamos estudiando. Bien, entonces, lo que quería mostrarles aquí es que tiene todo tipo de resumen. Aquí también están los resúmenes. ¿Qué es equilibrio térmico? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es calor? Bien, y además eso sería para la parte de termodinámica. El siguiente capítulo es las leyes de la termodinámica. Aquí está. La primera ley de la termodinámica, que hace sus explicaciones y demás. Y aquí ya entra a explicar las partes de calor en función a la masa, al calor específico y a la variación de temperatura, y aquí hace varios ejercicios y al final también tiene un resumen. Entonces, si quisieran estudiarlo mucho más a detalle, pues pueden revisarlo el libro de Serway. Pero aquí entra ya más a la parte de termodinámica, la cual creo que no vamos a terminar de ver termodinámica. Bueno, el ingeniero me comentaba, ¿no? Pero bueno, si el ingeniero ve termodinámica, nosotros también vamos a ver. Bien, entonces no nos desviaremos más, simplemente era como comentarios y demás, para que puedan revisarlo, ¿no? Entonces yo de ese libro también he sacado estos recortes para explicar qué es calor sensible, calor latente y equilibrio térmico. Equilibrio térmico lo había explicado en la anterior clase, bueno, en el otro PDF, ¿no? Tenemos, digamos, un bloque con una determinada masa a 4 grados centígrados, digamos, y lo ponemos en contacto con otro bloque con una determinada masa prima, digamos, a 15 grados centígrados. Entonces el equilibrio térmico es esa propiedad física que tienen los materiales que siempre quieren entrar a equilibrio térmico. O sea, estos van a intercambiar calor. En este caso, el calor va a ir en ese sentido, del mayor al menor, van a intercambiar energía de calor, de modo que ambos lleguen a estar a la misma temperatura. Su temperatura de equilibrio va a depender de la cantidad de masa y va a depender de la cantidad de temperaturas iniciales de cada objeto. Digamos, va a tener una temperatura de equilibrio térmico de 12 grados centígrados, digamos. Tal vez, ¿no? Depende de qué cantidad de masa sea y demás. Entonces, para eso es lo que vamos a estudiar estas propiedades físicas que son el calor específico, el calor latente y demás. Bien, entonces, aquí están unidades de calor. Unidades de calor es la caloría, que es la cantidad necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Es la caloría, después la capacidad térmica. ¿Qué es la capacidad térmica? Es lo mismo que, bueno, es una cantidad física que nos va a ayudar a encontrar la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de un gramo de agua. Bueno, aquí está, ¿no? Capacidad térmica C mayúscula de cualquier muestra es la cantidad de energía, la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una muestra en un grado centígrado. Eso es la capacidad térmica. Nos va a ayudar a medir la energía necesaria. Y después el calor específico es la capacidad térmica, pero por unidad de masa. Es por unidad de masa. Entonces, y el calor latente es la cantidad de calor sobre la variación de la masa. Bien, entonces aquí estoy poniendo variación de masa. Usualmente no se utiliza en esta variación de masa, directamente una masa nomás. Pero en la siguiente clase también podríamos ver más ejercicios. Entonces serían las fórmulas que vamos a utilizar. Esta, después esta fórmula más. En resumen, las más importantes son estas de aquí que voy a tratar de encerrar en un recuadro, ya que estamos grabando, ¿no? Entonces, para que quede súper claro, las fórmulas que más vamos a utilizar son esta de aquí, y también esta de aquí para cuando estemos estudiando el calor latente de fusión, calor latente de evaporación, y pues esta fórmula que nos va a ayudar a medir la cantidad de calor necesaria para subir una determinada variación de temperatura. Bien, entonces esto está en función al calor específico y a la masa del objeto. Estas dos fórmulas van a ser las que más vamos a utilizar en esta parte de este capítulo. Bien, entonces eso nomás sería la pequeña parte teórica que les podría dar, ya que si les explico muy a detalle, me pasaría hasta las 3 de la tarde, entonces no nos conviene. Haremos este ejercicio, nos quedan 4 minutos. A ver, bueno, no, este tiene calor de latente de fusión. Haremos este otro. Nos dice, un líquido de densidad ρ1 de 600 kilogramos metro cúbico y calor específico que 4 calorías gramo grado centígrado y una cantidad de volumen de 2 litros está a una temperatura de 90 grados centígrados. Y en este sería el líquido 1, 90 grados centígrados. Y otro líquido de densidad 2, calor específico 2 y volumen 2 está a una temperatura de 120 grados centígrados. Ahí está. Ese es el líquido 2 a 120 grados centígrados. Los dos líquidos anteriores se mezclan con agua, con una capacidad, perdón, con un calor específico de 3, que es esto, que está a una temperatura 3 de 20 grados centígrados, se mezcla con esta cantidad de agua. Determinar el volumen de agua necesaria para que la temperatura de equilibrio térmico en este sistema sea de 50 grados centígrados. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Está cortito, minutos. Vamos a resolver en estos 3 minutos que nos quedan. Todo esto son los datos. Lo que sale de blanco son los datos que nos da el problema, ¿no? Nos da calores específicos, nos da volumen, nos da temperatura, calor específico, volumen, temperatura, en todos, ¿no? La cuestión aquí es que nos está pidiendo el volumen de agua, de modo que la temperatura en equilibrio del sistema sea 50 grados centígrados. Bien, entonces,
Yo voy a utilizar aquí la sumatoria de calores, la sumatoria de energías en el sistema tiene que ser igual a cero. Esta también va a ser una ecuación que bastante vamos a utilizar. Después, sabemos que calor es lo mismo que masa por calor específico por variación de temperatura. Es la fórmula que les había dicho más arriba, ¿no? Calor es lo mismo que masa por coeficiente perdón, por calor específico por variación de temperatura. Eso mismo está anotado aquí, en ustedes. Y después, la sumatoria de calores, perdón, sí, la sumatoria de calores va a ser igual a cero. En cada uno va a haber sus determinadas transferencias de calor. Pero ahora aquí necesito la masa para esta fórmula, ¿no? Necesito la masa. La masa la voy a obtener de esto. Miren, conozco la densidad, conozco el volumen. Conociendo densidad y conociendo volumen, puedo conocer la masa, ¿no es cierto? Sabemos que densidad es lo mismo que masa sobre volumen. Por tanto, la masa va a ser densidad por volumen. Sí. Y listo, entonces conociendo, multiplico esto por esto, pero tienen que tener cuidado con las unidades. ¿Está bien? Esto en metros cúbicos sería 2 sobre 1000. Hay que multiplicar por esto. Y les va a quedar que la masa uno, o sea, la masa de este líquido uno es 1,2, la masa del líquido 2 es 2,7 y la masa del líquido 3 va a ser volumen 3 por 1000, ¿no es cierto? Ya que su densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. Y eso sería. Y el volumen 3 sería, perdón, la masa 3 del agua, que no conocemos, va a ser esto, porque está en función al volumen, ¿no es cierto? Va a ser esto. Bien, entonces conocemos las masas, ahí está. Entonces el calor uno para el líquido uno va a ser masa del líquido uno, 1,2, 1,2, pero esto lo estamos llevando a gramos. Miren, me lo estoy multiplicando por 1000. ¿Por qué lo estoy llevando a gramos? Aquí está. Porque los calores específicos están en calorías sobre gramo cada grado centígrado. Entonces, pues estas masas lo estoy llevando a gramos para que gramo con gramo se simplifique. Y para llevar un kilogramo a gramo hay que multiplicarlo por 1000. ¿No es cierto? Entonces ahí está, lo estoy multiplicando por 1000 a cada uno. ¿Miren ustedes? Por eso he puesto paréntesis de color celeste. Bien, entonces sería la masa uno, ahí está, es 1,2, pero en gramos va a ser 1,2 por 1000. Por calor específico uno es 4 calorías sobre gramo y todo eso ahí, ¿no? Después la variación de temperatura es temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Esto es 50 grados centígrados menos la temperatura inicial. La temperatura inicial del líquido uno es 90 grados centígrados. Entonces, temperatura de equilibrio, eso no es el problema. Dice que tiene que ser 50 grados centígrados. Entonces, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Para el líquido 2 lo mismo. La masa del líquido 2,7 por calor específico 2, eso es dato, debe estar ahí, es 3 por temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Lo mismo para el agua. La masa del agua por calor específico del agua, bueno, sí, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Realizando una serie de simplificaciones que se va a cortar el video. Ahí está, la serie de simplificaciones que se han hecho. Sacamos que el volumen del agua tiene que ser 25,3 litros. Bien, lo he explicado muy rápido, pero eso ha sido para que termine el video aquí. Hasta aquí pasó el video.